Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a leer, hermano, el tercer evangelio canónico, Marcos. Marcos 11, hermano. Del 1 al 11, vamos a leer la palabra de Dios, como está escrita. Amén. Habla de la entrada triunfal. Entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer como está escrito, hermano. Dice, cuando se acercaban, dice, a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Amén. Y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Amén. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que lo devolverá. Luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ahí estaban unos cerca ahí. ¿Qué hacéis? ¿Sí? Entonces ellos le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él mantos. Se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino. Amén. Y otros echaban ramas de los árboles, les tendían sobre el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro David que tiene, nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. La entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, hermano, resulta de que vámonos allá al Antiguo Testamento para una breve introducción. El profeta Daniel vio 4 bestias, ¿verdad? Que emergían del mar. El mar simboliza naciones, pueblos, tribus, lenguas. La primera bestia fue el imperio babilónico. ¿Se acuerda, va? Nabucodonosor, de ahí los hijos y nietos de él. De ahí la segunda bestia que vio como en forma de oso fue con 2 alas, los medios y los persas, ¿va? De ahí la tercera bestia que vio en forma de leopardo, con 2 alas, con 4 alas, perdón. Esa tercera bestia en forma de leopardo, con 4 alas, era el imperio griego, con su líder Alejandro Magno. La tercera bestia, el tercer imperio. Entonces cuando muere Alejandro, que eran los 4 generales, eran las 4 alas. Pero Daniel ve una cuarta bestia, la más espantosa. Esa cuarta bestia fue el imperio romano. Esa bestia fue la más terrible, hermano. Cuyo imperio duró más o menos unos 437 años. Imagínense. Bueno, pero lo que quiero llegar es que cuando nuestro Señor Jesucristo nace
si la vida y obra de Jesucristo, el ministerio público, el imperio que estaba de turno era el imperio romano, ¿verdad? Entonces, hermano, los judíos, los israelitas, estaban subyugados, ¿verdad? Bajo ese imperio, bajo ese yugo de Roma, de la Roma imperial, ¿verdad? Que tuvo más o menos como unos 27 emperadores romanos, ¿no? 27 emperadores, pero empieza con la república, ahí con la monarquía, ¿verdad? Y ahí ya con la Roma imperial, va, con los emperadores. ¿Se acuerda de Tiberio César, de Claudio César, de César Augusto, de Nerón, de Calígula, ¿verdad? De Domiciano en tiempos del apóstol Juan en la isla de Patmos? Bueno, fueron más o menos unos 27 o 28. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo nació, creció y empezó su ministerio público, era el imperio romano que estaba en apogeo, estaba en el poder, había conquistado todo el mundo conocido, e incluso Israel era como una pequeña colonia del imperio. Había un momento, hermano, que los judíos esperaban un Mesías, un líder político, un líder militar, un líder guerrero, combativo, militar, que podía emerger con un caballo blanco, hermano, ¿verdad? Y con un séquito, con un grupo un ejército militar, pues, comandado por ese Mesías combativo, por ese líder. Entonces los israelitas, los judíos, pensaban que ese Mesías combativo, guerrero, iba a aparecer. ¿Para qué iba a aparecer? Para liberarlos del yugo romano. Así como Moisés fue allá, Claro, Moisés no usó la violencia para la redención terrenal de Israel en Egipto. Moisés no usó violencia, simplemente que iba donde Faraón, lo confrontaba y le decía, mira, deja ir al pueblo, si no va a caer esta plaga. Faraón decía que no, pues pum, caía la plaga. Bueno, y la segunda vez, y la tercera, la novena vez, y así. Pero hubo una confrontación ahí, aunque no violenta, pero hubo una confrontación. Hablando de la redención terrenal de Israel. Hasta que llega la última plaga, ¿verdad? Pero, o como cuando digamos, hablando de David, del rey David. Rey David, hermano, era un líder militar, estratega militar, que conquistaba, hermano. Pero vamos allá, Josué primero, pues, Josué, un líder militar, que conquistó Canaán. Era un líder guerrero, militar, combativo, un conquistador que peleaba la batalla. De ahí los jueces, ¿verdad? Gedeón, Jefté, Sansón, ¿verdad? Los jueces o libertadores le llamaban. Porque no había rey de Israel en esa época. Hasta que llegaron los reyes, el primer rey es Saúl. El segundo rey de la monarquía hebrea es David. Entonces, eran líderes combativos, eran líderes militares que defendían a su nación, a su pueblo, y tenían un ejército para pelear los intereses nacionales y conquistar también, Entonces, el judaísmo, el Antiguo Testamento, los israelitas del Antiguo Testamento, estaban acostumbrados a que apareciera un Mesías fuerte, hermano, dinámico, poderoso, potente, y que peleara, hermano, y conquistara, Ellos estaban acostumbrados, el judaísmo era así. La redención terrenal era violenta. Entonces ellos esperaban. Estaba la Pascua, estaban celebrando la Pascua cuando nuestro Señor Jesucristo manda a traer un pollino, un burrito, para entrar a Jerusalén
claro, cuando él manda a los dos discípulos a traer el pollino de Ana, el burrito, que nadie lo había montado. Él era el primero que lo montaba. Ahí está hablando de la domesticación del animal ese, porque animales supuestamente eran salvajes y la primera vez no se iba a dejar montar, hermano. Pero allí Jesucristo, con su poder sobrenatural, por primera vez lo montó. Y el animalito se comportó de manera dócil, flexible, sumiso. No porque era un animal salvaje que la primera vez no se iba a dejar montar, hermano. Pero mire, el animalito de manera milagrosa se deja montar. Nuestro Señor Jesucristo entra, ¿verdad?, a Jerusalén. Dice que había una multitud que lo acompañaban y otros iban atrás y otros iban adelante, hermano. Que acabamos de leer, va. Eso está en Marcos 11 que leímos, está en Juan capítulo 12, verso 12 al 19. El paralelismo bíblico, o referencia bíblica. Entonces, hermanos, los judíos pensaban, hermano, y como Jesucristo viene del linaje de David, de nuestro padre David, decían ellos. Bueno, del linaje ese, de Judá, de David. Bueno, van a ser, o sea, otro Mesías, va. Combativo. Un militar. Un estratega. Un conquistador. Que nos va a liberar del yugo romano. ¿Qué pensaban? Así pensaban los judíos. Entonces, cuando ven a nuestro Jesucristo, hermano, los reyes, hermano, los reyes con su ejército entraban en caballo, hermano. Si ellos venían de una batalla, de una conquista, probablemente traían el botín, traían tesoros, traían prisioneros. ¿Se acuerda de cuando Saúl derrotó a los amalecitas y llegó a Agag, rey de los amalecitas, como trofeo, va? El botín también, va, que no fue la orden así, pero bueno, un ejemplo que le pongo. Entonces, traían prisioneros de guerra. El rey entraba a la ciudad con su ejército, traía el botín, traía tesoros y los prisioneros de guerra. Y el pueblo lo aclamaba. Ahí viene el rey en su caballo o en su carruaje militar, va, con pompa, con bombos y platillos y haciendo algarabía, pues. En caballo blanco, ¿no? Caballo, el rey. Pero este rey Mesías, Jesucristo, no viene en caballo blanco. Entró en un burrito, hermano, en un pollino de asna. Bueno, pero los judíos dijeron, bueno, que no viene en caballo blanco, pero viene en un burrito, pero hagamos victorias, pues, que hagamos aclamaciones, pues. Y decía, aquí viene el rey, viene el Mesías, y Osana, y ese va. Osana es un vocablo griego, hebreo, que significa, salva ahora, o sálvanos. Significa Osana, sálvanos, o sálvanos ahora. Es lo que significa. Y decía, Osana, el que viene en el nombre del Señor y de nuestro padre David. Pero ellos pensaban en su mentalidad que tenían, en mentalidad judaica, el judaísmo, pues. Pensaban que él era el Mesías libertador y que iban a combatir al Imperio Romano, que iba a ser un golpe de Estado, que iba a ser una rebelión, una sedición, una revuelta. Por eso es que ellos lo clamaron así. Desde luego se equivocaron, va.
Que ellos estaban viendo un Mesías político, un libertador terrenal. Y Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, sino que mi reino es celestial. Él no venía a dar golpes de Estado, ni a hacer liberaciones, ni a hacer grupos para hacer rebeliones, pues. Sino que la misión de él era espiritual, hermano. Entonces, si usted analiza, hace un parangón, una comparación, la redención terrenal de Israel era violenta, Antiguo Testamento. Y la redención del cristianismo y la iglesia es una redención espiritual y pacífica con nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que Pedro, ¿no? Pedro era de la secta de los celotes, ¿verdad? Sí, celotes. Eran como subversivos, ¿va? Eran como subversivos. Eran guerreristas, ¿va? Subversivos, pues. Pedro perteneció a ese movimiento, digamos, ¿va? Me imagino que Pedro pensaba, ya que viene el Señor con nosotros, vamos a unirnos, porque los celotes así pensaban, pues. Que Jesucristo era el Mesías y que iba a hacer la rebelión, ¿va? Iba a hacer el golpe, ¿va? O los fariseos pensaban que tal vez era un nuevo legislador, ¿va? Y que iba a crear nuevas leyes. O los esenios pensaban que era un nuevo sacerdote, ¿va? De un nuevo culto. Bueno, que las tres corrientes se equivocaron, ¿va? Tanto los fariseos, los celotes y los esenios se equivocaron también. Entonces, ellos no comprendían que el Mesías que venía, todavía no habían comprendido que es un Mesías espiritual, un libertador espiritual que viene a redimir a la humanidad del pecado, pero espiritualmente hablando. Jesucristo dijo, yo soy, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿va? Donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad. Resulta que un domingo, primer domingo de Nisan, que es como equivalente a abril, ¿va? Entró él en la entrada triunfal. Dice que habla de Betania, que Betania significa casa de los frutos. Habla de la ciudad otra, Betfage, que significa casa de los olivos verdes. Betfage, Betania, o sea, Bet es casa. Como Betel es casa del Padre. Son de unas ciudades que están ahí cerca del monte de los olivos. Betfage es la casa de los olivos verdes. Y Betania, la casa de los frutos. Dice que después se fue para Betania, donde estaba María, Marta y Lázaro. Pero está una profecía, hermanos, de que Zacarías 9:9, estaba esa profecía mesiánica, hermano, que habla de nuestro Señor. Gloria a Dios. Parece que es Zacarías 9:9. Habla, hermano, de que el Señor iba a entrar a Jerusalén en un pollino de asna. Ya estaba la profecía. Él les estaba diciendo a los discípulos que fueran a traer el pollino para que se cumpliera la profecía. Ellos no lo entendían eso. Zacarías 9:9, ¿verdad? Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo,
y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ahí está la profecía mesiánica, ¿no? Zacarías 9:9, de que Jesús iba a entrar en un pollino, un burrito, humilde, salvador. No iba a llegar con No iba a llegar con pompa, ni algarabía, ni bombo, ni platillo. No iba a ir en un caballo con espada y con un grupo de atrás, un ejército subversivo, violento, como sea. Sí, prosistema o antisistema, como sea. Pero, en este caso le digo antisistema, ¿va? ¿Cuál en el mundo? En el mundo, desde el enfoque de la sociología, hay dos tipos de revoluciones. Hay una revolución pacífica y una revolución violenta. ¿Ve? Pacífica podemos poner a Gandhi, ¿va? Que fue una revolución pacífica allá en la India contra Inglaterra. Pero en el mundo como que la revolución pacífica casi que no funciona, hermano. ¿Ve? Igual siempre tiene que haber violencia. Sí, siempre. Igual las marchas, ¿va? La protesta, hermano. Protesta, marcha, pero eso no tiene incidencia, hermano. Usted va a ver las multitudes, van marchando, y usted dice, pero en cuestión de política no tiene incidencia. Pero va a la revolución pacífica, ¿va? Pero vamos a la revolución violenta. Una revolución violenta, sí, hermano. Porque la revolución violenta implica que tiene que haber un grupo alzado en armas. ¿Ya? Un grupo subversivo, armado, de carácter violento. Antisistema, desde luego. Hemos visto guerras. Entonces, el punto es, hermano, de que los judíos pensaban de que Jesús iba a hacer esa revolución. Ese caudillo, correcto, caudillo, ¿no? Los judíos pensaban en un caudillismo, en un líder, en un Mesías guerrero, combativo, que los iba a librar del yugo romano. Pero lo cual, hermano, no fue así. Es como que ellos, hermanos, se sintieron defraudados. Porque resulta de que aquí, hermanos, iba una gran multitud, ¿verdad? De personas. Amén. Que decían, y los que iban adelante, estoy leyendo Marcos 11:9, y los que iban adelante y los que venían detrás daban voces. Vaya. Iba un grupo adelante, hermano, iba un grupo atrás. Y nuestro Señor Jesucristo en un pollino de asna. Y le tiraban mantos. El manto se simboliza a los reyes del Antiguo Testamento, les tiraban mantos. Simboliza que a la realeza, pues, de ramas, de árbol. Implicaba que a un rey se le daba esas aclamaciones. Entonces dice, y los que iban adelante, los que iban atrás, daban voces, oiga bien, daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. ¿Va? Que viene, Hosana en las alturas. Amén. Así había las muchedumbres allí, iban un grupo allá y otro grupo acá atrás. Hermano, pero resulta que en esa semana capturan a nuestro Señor, lo detienen, y este grupo que iba adelante, el grupo que iba atrás, aclamándolo, lo abandonan. No abandonan, hermano.
¿Cómo es eso? ¿Vean? Iban dando militares, alabanza, aclamación, causana, que viene aquí, que viene. Resulta que a los pocos días que lo detienen y lo capturan, lo abandonan, pues. Y entonces, pues, y ahí Poncio Pilato pone a Jesús y pone a Barrabás. Y Pilato dice, ¿a quién los dejo libre? A Jesús y a Barrabás. Suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Y a Jesús, crucifíquenle, crucifíquenle. Bueno, y estas masas son los que lo iban ahí aclamando como 7, 8 días antes. ¿Cómo estamos ahí? ¿Eh? ¿Qué parece? Claro que hay una gran contradicción ahí, hermano. De primero, Hosana, Hosana, el nombre de David. Y ahí es misma masa gritaban, crucifíquele, crucifíquele. Lo abandonaron al Hijo de Dios, hermano. Bueno, en alguna medida ellos se defraudaron, pues. Pues no, dijeron, no es el Mesías combativo que esperábamos. Se desinflaron, hermano. Lo dejaron solo, lo abandonaron. Y dijeron, suelten a Barrabás y a Jesús, crucifíquenlo. Como las masas, hermanos, son engañadas, ¿va? ¿Cómo es? Hermano, las masas en totorotar, ¿va? Y les da vuelta la. Va, el ejemplo de Barrabás y Jesús. ¿Quién era Barrabás? No era un pinche ladrón, un simple ladrón, era un malhechor. Mataba, secuestraba, violaba, de todo, pues. Pero cuando en esa época en La Pascua siempre soltaban un maleante, ¿va? Entonces ponen a Barrabás y ponen a Jesús. ¿Y qué dijeron las masas? Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Liberen al maleante y crucifiquen al inocente. ¿Cómo estaban torcidos esta gente? Hay mucha gente que está torcida, hermano, de la mente, chueca, pues. ¿Verdad? Corrompida, chueca de la mente, pues. Y 8 días antes lo estaban alabando. ¿Cómo es? Tremendo. Entonces, hermano, pero vemos, hermano, de que la palabra de Dios se cumplió, ¿va? Y sí, ciertamente, hermano, Jesucristo sí era el Mesías. Sí era el Mesías, pero un Mesías desde el enfoque espiritual, un conquistador espiritual, un libertador espiritual, no un conquistador de naciones, sino un conquistador de mentes y corazones. Pero ellos se defraudaron, ¿no? El pueblo se defraudó y le dio la espalda. Incluso los mismos discípulos. Incluso Pedro lo negó 3 veces. ¿Verdad? Todos se fueron. En un momento crítico, un momento de crisis, lo abandonaron. Hay que tener cuidado con la gente, hermano. La gente tiene esa tendencia, hermano, que hay que tener uno cuidado con la salamería, con la
eso del lisonjero se llama, ¿va? Que cuando usted está bien, él trata de endulzarlo con su retórica, pero ya viéndole una desgracia, le da la espalda y lo apuñala por detrás. ¿Ya? Entonces nuestro Señor Jesucristo sufrió todo eso. Sufrió la traición de uno de los 12, de Judas Iscariote. Incluso allá en Betania, la casa de los frutos, Betania, María compra un perfume, hermano, y enjuga a nuestro Señor Jesucristo. Perfume caro, ¿ah? Y Judas critica y dice, no, ese dinero mejor se hubiera utilizado para los pobres, dice Judas. Estaba de acuerdo. Pero no era que Judas cuidaba de los pobres, sino que dice que era ladrón, que hurtaba de las ofrendas. ¿Verdad? Jesucristo ya sabía que Judas era ladrón, hermano. Y ahí lo dejaba. Nunca le dijo nada. Ahí lo dejó. Y dijo Judas, no, ese dinero se mejor se hubiera ocupado para los pobres. ¿Verdad? Ese movimiento fue en Betania, María, la hermana de Lázaro. Y hay otra mujer que unge a nuestro Señor en casa de Simón el fariseo. Esa es otra. La gente confunde ahí. Y la de Betania era María, hermana de Lázaro, del que resucitó. Y en la casa del fariseo, esa otra mujer que lo unge, ¿ya? Era una mujer pecadora de las ciudades, no da nombres. Ya los católicos dicen que es María Magdalena, es que ahí no da nombres, hombre. No puede inventar uno, pues. Dice una mujer pecadora de la ciudad, que entró en la casa de Simón el fariseo, que Simón el fariseo había invitado a nuestro Señor Jesucristo para que comieran, ¿va? Y la mujer de pecador de la ciudad llegó a los pies de Jesús y le echó perfume y le enjuagó, y ahí estuvo la mujer, ¿verdad? Y dijo Simón el fariseo, si esto fuera profeta, viera quién es la mujer pecadora. Y como Jesús lo sabe todo, y le dijo, Simón, le dijo, he venido a tu casa, ni tan siquiera me has ofrecido agua. Y esta mujer le dijo, mira ese perfume. Bueno, no da nombre, pa. No se sabe el nombre de esa mujer. Los católicos dicen que era María Magdalena, pero no es María Magdalena, no dice ahí eso. ¿Eh? Y son eventos distintos. Una mujer lo frotó ahí con perfume en casa de Simón fariseo, y esta otra fue en Betania, María, hermana de Lázaro y Marta. Son dos hechos diferentes, distintos. Y ninguna de las dos era María Magdalena. Ya los católicos inventan cosas, ¿va? Pero ahí no está eso. Entonces, hermano, esta entrada triunfal, ¿va?, de nuestro Señor Jesucristo, al inicio de la Pascua, donde había un sacrificio de un cordero, ¿va? Y ese cordero que iba a ser sacrificado era él, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a caer en manos de gente pecadora. Los soldados romanos los fueron a capturar, lo mandan a Pilato. La mujer de Pilato tiene un sueño, ¿vale? Mira, le dijo, soltá ese hombre porque tuve una pesadilla, le dijo. ¿Qué? Le dijo, sí, ese hombre es inocente. Pilato le envía a Herodes, ¿va? Herodes lo interroga y nuestro Señor Jesucristo ni le hace caso a Herodes. ¿Para qué iba a estar perdiendo el tiempo platicando con Herodes? Pues? Era perder el tiempo, hermano.
Y les di a Herodes que le dijeron un milagro, que no, pero no platicó, no le dijo ninguna palabra más. De ahí lo crucifican. Pero dice que la escritura que al tercer día resucita. ¿Va? Y llega María Magdalena, ahí dice, ¿va? María Magdalena y otras mujeres, al tercer día llegan al sepulcro a buscar al Señor, que a dónde estaba, pues. Y van a buscarlo, supuestamente ahí estaba en la piedra, ¿va? Sepultado. En una cueva, hermano. En esa cueva, las sepulturas en tiempos bíblicos eran una cueva. Esa cueva tenía una puerta. Entonces, en esa puerta le dejaban ir una gran piedra para que esa piedra tapara esa cueva donde había sido sepultado el difunto. Pero resulta, dice que se oye un gran terremoto y la piedra es removida. Entonces María Magdalena y otras mujeres a primeras horas de la mañana van y ven que la piedra está removida y ven de que el cuerpo del Señor no está allí, sino que está un varón con vestiduras resplandecientes, dice, sentado. Y le dice el varón ese, angelical, el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Está vivo. Había resucitado. Y después de resucitado, el Señor se aparece a muchas personas, resucitado. Anduvo, creo, como 50 días, ¿va? Después de haber resucitado, el Señor anduvo como 50 días después. Después ascendió a los cielos. Les apareció a los discípulos cuando estaban las puertas cerradas, que Tomás no creía, ¿va? Se les apareció a dos personas que iban camino a Emaús, platicando de nuestro Señor Jesucristo, platicando 11 kilómetros, como desde Villa hasta Puerto Parada. Iban platicando de nuestro Señor Jesucristo y Él iba a la par de ellos. Iban platicando, ese forastero que murió, ¿verdad? Y resulta de que él iba platicando con ellos y le dice, ¿tú no te das cuenta? Le dice que alguien, que murió alguien acá y resucitó. Resulta que era el mismo Señor que iba platicando con ellos, camino de Emaús. Y ellos no se dieron cuenta, tenían velados sus ojos espirituales. Pero resulta que el Señor se aparta de ellos. Cuando el Señor se aparta de ellos, se dieron cuenta que Él era el que iba a ir platicando con ellos. Y dice, cuando iba platicando con nosotros, dice que nuestra alma se encendía de el Espíritu. Cuando forastero, solo tú no te das cuenta de lo que ha acontecido en Jerusalén. Y era el mismo Señor que iba platicando con ellos. Casi 11 kilómetros platicaron. Y ellos no entendían. Hasta que el Señor se quitó de ellos, ellos entendieron que era Jesús. Sí, de aquí a Puerto Parada. Mientras tanto ellos no entendían. Y se apareció a muchos discípulos después de resucitado. Y allá en el Monte de los Olivos, dice que una nube se lo llevó al cielo. Así como ves al Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que va, así vendrá otra vez, en la segunda venida. Pero sí, era el Mesías, hermano, nada más que era un Mesías espiritual. Y los judíos, con la redención terrenal que había sucedido siempre en años pasados, ellos pensaban que iba a aparecer el Mesías político, guerrero, combativo, pero no, hermano, no fue así. A él apareció humilde, manso, salvador, en un pollino de asna, en un burrito, humilde, ahí está.
un burrito que nadie lo había montado. Él era el primero. El animalito doméstico se dejó montar. ¿Ya? Iba el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, iba ahí. Ya en el templo, dice que dentro del templo, allá de la limpieza que hace, iba a los cambistas, ¿va? Después de la entrada triunfal entra el templo. Y después a los cambistas, los mercadores ahí que venden, hacen ahí cosas ahí. Negocio, ¿sí? Dice, la casa de mi padre es casa de oración. Ustedes la han convertido en guarida de ladrones, le dice, ¿va? Cueva de ladrones, y los expulsa y los saca, hermano, para afuera. ¿Ya? Después de esto, después de la entrada triunfal, hace eso. Amén. Entonces, hermano, vemos como, sí, hermano, Jesucristo era el Mesías, claro. Pero el pueblo de Israel fue que se equivocó. Un Mesías espiritual, en sentido espiritual, desde el enfoque espiritual. No era un Mesías político, no era un Mesías militar, no era un Mesías con una monarquía terrenal, sino celestial y espiritual. ¿Ya? Por eso a Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. Le dijo. Porque Pilato le dice, cuando le interroga, yo tengo poder, le dijo, para soltarte o para crucificarte. Le dijo, mi reino no es de este mundo. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por miles. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo bien claro, ¿va? Como fue bien claro que Jesús era el Mesías que entró en el pollino a Jerusalén. Ahí estaba bien claro también que él era el Mesías. Pero el Mesías espiritual. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios.